A lo largo de la historia siempre hubieron grandes hombres que quedaron en el recuerdo. No es el caso de mi Señor, que a pesar de su deidad fue un ejemplo de humildad. Él vivió sin estridencias, fue su padre quien lo exaltó. Muy pocos vieron en él al libertador y lo mataron sin ver la inocencia en él. Lo dispuso así su padre y el obediente acató. Derramó su sangre toda, mas después resucitó. Y allí él confirmó que era el Hijo de Dios. Dios no quiere grandes hombres elocuentes sin unción. Él prefiere al humilde, dependiente de su Dios. Al indocto capacita, al que no es, lo hace él. Él exalta al que espera de lo alto su valor. Yo soy gusano, así él se calificó. Oprobio de los hombres, así él se sintió. Despreciado por su pueblo, escarnecido también. Entregó su vida toda y la volvió a retomar. Allí él confirmó que era el Hijo de Dios. Y allí él confirmó que era el Hijo de Dios. En el cielo
Es la hora 21. Un minuto. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso. ¿Quién podrá apartarme del amor de Dios? ¿Quién podrá separarme de mi Salvador? Nadie puede arrebatarme de sus manos, pues estoy escondido con Cristo en Dios. Aunque el enemigo venga por doquier, Yo solo en mi Cristo la confianza pondré. sabiendo que en sus manos me sostendrá, pues estoy escondido con Cristo en Dios. Estoy escondido con Cristo en Dios. Doblemente seguro, ahí estaré. En mi torre fuerte me esconderé. Bajo sus alas seguros te abrigaré. En necesidades muchas veces me encontré, Mas cuando soy débil, fuerte yo seré. sabiendo que en sus manos me sostendrá, Pues estoy escondido con Cristo en Dios. ni lo alto ni lo profundo no temeré. Ni la vida ni la muerte nada me ha de hacer. Tribulación ni angustias apartarme podrá, Pues estoy escondido con Cristo en Dios. Estoy escondido con Cristo en Dios.
Entonces, bueno, ya habíamos visto esta parte, pero vamos a leer. Y dice, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Bueno, en total había 7 fiestas en el año. Pero estas 3 fiestas eran las 3 fiestas principales, donde Dios había enseñado que por lo menos en representación el varón tenía que subir. Un varón, aunque sea por familia, una vez por año tenía que subir a tener comunión con el Señor, a ofrecer sacrificio. Y dice, 3 veces en el año me celebraré fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Acuérdense que esta fiesta habíamos visto que precedía a la Pascua. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib. Porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. No tenían que subir a ofrecer a Dios. Y muchos toman este verso para decir que cada vez que usted va al culto, tiene que ir con algo en la mano. El otro día el hermano Willy dice, pero estábamos hablando de llevar, cuando vamos a visitar a un hermano, de llevar una torta o algo, no ir con la mano vacía, dice. Pero bueno, hermano, esto es una enseñanza de la antigüedad. Bajo la ley, los israelitas adoraban por medio de cosas visibles. Especialmente, ellos tenían que sacrificar animales y ofrecer cosas visibles, cosas tangibles. Pero nosotros hoy ofrecemos, como dice la palabra, sacrificio de alabanza. No nos presentamos jamás delante de Dios con las manos vacías, sino que siempre en nuestras manos está el Cordero de Dios. Presentamos lo que es realmente del sacrificio, lo que el Señor hizo en la obra de la cruz. Si no, jamás nos podríamos acercar a Él. Siempre que nos acercamos mediante la nueva creación, y la nueva creación siempre tiene sacrificio de alabanza. Y eso es lo que Dios hoy recibe la alabanza y la adoración. Dios no recibe cosas materiales, aunque Dios nos enseña a poder ayudar, a sostener la obra. Pero para adorar, hermano, la base es la cruz. Ahí nuestras manos están llenas. Bueno, verso 16, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieses sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Bueno, esto habíamos visto que señalaba también las primicias, señalaba la resurrección de Cristo. Luego de la primicia venía el Pentecostés. Todo esto habíamos visto nosotros, pero no nos vamos a apurar en estudiar porque más adelante vamos a volver a leer. Dios, vamos a ver que muchas veces vuelve a repetir esto. Y dice el verso 17, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Tenía que venir a adorar, tenía que venir a agradecer para poder no olvidarse de que todo lo que tiene es de Dios. Para eso el israelita tenía que venir especialmente. Verso 18, no ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio. Porque acuérdense que el pan nos habla de la vida de Cristo, y nos habla de Cristo especialmente como hombre. Y su vida fue sin pecado. No había levadura. En el caso de las 2 hogazas de pan, creo que en una ocasión habíamos estudiado,
sí Dios recibía con levadura, porque habla de la iglesia, y en la iglesia sí, todavía hay levadura, por la vieja creación que habita en nosotros. Pero en este caso no, porque representaba a Cristo. No podía presentar con levadura. Ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Tenía que arder, tenía que haber fuego. La primicia de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová, tu Dios. Y no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Bueno, parece que no tiene conexión todo esto. Porque dice, las primicias de los primeros frutos de la tierra, de tu tierra traerás a la casa de Jehová. El israelita tenía que dar el primer fruto, lo mejor, a Dios, porque tenía que ver que Dios era el que le daba, y de lo recibido le daba a Dios. Y Dios termina diciendo, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Esto era una costumbre que tenían los egipcios y las naciones. Era un rito de fertilidad para la tierra. Justamente el hecho de guisar al cabrito en la leche de su madre era para asegurarse una buena cosecha. Entonces estos medios Israel no tenía que utilizar. Solamente Dios decía, traiga las primicias, dice. Traiga las primicias. Porque Dios iba a responder a eso. Dios iba a responder. No hacía falta que haga como hacían las naciones. Y así también esto nos enseña, es una enseñanza de fe para nosotros, para confiar en la palabra de Dios y no usar los métodos que el mundo utiliza. Muchas veces queremos enriquecernos usando un método humano. El mundo hace de muchas maneras, pero el creyente tiene límites aún en las cosas materiales, porque primero tiene que vivir una vida de fe, hermano. Somos llamados a vivir por fe. El tema es que nosotros queremos más. No nos conformamos con lo que Dios nos quiere dar. Entonces, ahí viene, tenemos que hacer la manera del mundo. Y Pablo le dice a Timoteo, vamos a leer solamente un verso, en 1 Timoteo capítulo 6, dice en el verso 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, especialmente para los obreros. El obrero no puede empezar a codiciar como el mundo codicia. El obrero tiene que ocuparse de las cosas del Señor. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eso es lo que es la riqueza, hermano. La riqueza que el hombre quiere tener saca de vista lo verdadero. Por eso realmente necesitamos aprender a estar satisfechos con lo que tenemos. Y el Señor le va a dar más, hermano. Siempre el Señor es tan fiel que siempre nos da más. Pero estar satisfechos, no enlazarnos en cosas que después nos arrepentimos. Porque, hermano, el que es soldado no puede estar ocupado en otra cosa. De tal manera que ya no agrade. Algunos trabajan, otros no trabajan. Pero en todo el creyente, más el obrero, tiene que velar por agradar al que le tomó por soldado. Todo tiene su forma, todo tiene su manera, y el Señor da a cada uno la fe para hacer conforme a lo que sabe. Pero, hermano, necesitamos depender del Señor y no tomar métodos humanos. Israel, mirando este versículo, dice, no guisarás el cabrito en la leche de su madre, le perdió totalmente el significado. El judío, por causa de
de este verso dice, nosotros no comemos hamburguesa con queso. Eso. Note que la enseñanza, pero eso es la religiosidad. La religiosidad lo que hace, hermano, nos enceguece, porque vemos que el significado es totalmente otro. Es totalmente otro. Ellos tenían que depender de Dios, no de las maneras que, bueno, las naciones hacían, no copiar esas formas. Especialmente esto era una forma, era un método como una hechicería ya. Y dice, vamos a leer el verso 20. Bueno, de aquí en adelante encontramos la promesa de Dios, la promesa de enviar un ángel. Y dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Bueno, la palabra ángel significa enviado. La palabra ángel significa enviado. Y Dios dijo que este ángel los iba a introducir en Canaán. Dice, para que te guarde en el camino y te introduzca en Canaán. Y este ángel es el Señor Jesucristo mismo. Este ángel es el Señor Jesucristo mismo. Este ángel realmente estuvo con ellos todo el camino. Por medio de este ángel, ellos iban a poder hacer frente y vencer a las naciones que estaban en Canaán, por medio de este ángel. Este ángel iba a ir adelante, como encontramos la palabra en hebreo, como un precursor. Iba abriendo paso delante de ellos. Y así es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el ángel de Jehová. Él es el ángel de Jehová. Y Él no solamente va adelante, sino que acampa también alrededor de nosotros. Y especialmente en el libro de Josué vemos a este ángel. Vamos a ver en Josué capítulo 5, en el verso 13. Josué capítulo 5, en el verso 13. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada. Acá está el ángel. Ellos habían estado en Gilgal, habían sido circuncidados. Y note que allí en Gilgal le aparece el ángel de Jehová. Y dice que éste tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No le reconoció Josué. Pero dice la palabra, dice que estaba delante de él, así como Dios había prometido. Muchos piensan que el que hizo entrar a la tierra prometida fue Josué. Pero acá vemos que el que iba delante de Josué era el ángel. Había un ángel delante. Entonces dice el verso 14, él respondió, no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Bueno, vemos cómo esta palabra se cumplió. Realmente el ángel los llegó a introducir. El ángel de Jehová los introdujo en Canaán. Y así fue de tal manera que ellos vencieron, en total 36 reyes vencieron. Pero no porque Josué haya sido tan grande o valiente, sino porque el ángel Dios había dicho, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado.
Y así como hemos dicho, este ángel nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros hemos entrado a nuestra Canaán, nosotros hoy estamos sentados, bendecidos, plantados en nuestra buena tierra. En los lugares celestiales estamos sentados. Pero es porque hubo un ángel, un enviado de Dios, que entró primero y nos abrió el camino para entrar allí. Ninguno de nosotros podríamos haber entrado allí por más bueno que seamos o fieles al Señor, sino que hemos entrado porque Él entró. Dice en Hebreos capítulo 6, en el verso 20, dice donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús entró. El ángel iba a ir primero delante de Israel y detrás iba a entrar Israel. Y así también fue con la iglesia. Toda la iglesia está sentada en los lugares celestiales. Pero ¿cuándo entró? Bueno, cuando el Señor entró. Él entró primero. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, en el verso 2. Evangelio de Juan, capítulo 14, en el verso 2. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y note estas palabras, dice, voy pues, diciendo yo voy primero, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y así es el Señor. Eso hizo el Señor. Él entró primero y abrió paso. Sacó todo tropiezo, sacó todo estorbo para que el hombre pueda entrar. Acuérdense que este Dios santo exigía santidad para aquellos que querían estar delante de Él. Pero Él quitó todo eso. Nos dio la aptitud necesaria delante de Dios y de esa forma nos abrió paso. En Hebreos capítulo 4, en el verso 14. Hebreos capítulo 4, en el verso 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, los 3 cielos, Él traspasó, la versión antigua dice, penetró los cielos. Y esto también nos hace referencia a que en el momento de la resurrección del Señor, Satanás se opuso con toda una hilera, una fila de demonios, los cuales el Señor mismo traspasó. Él quiso impedir la resurrección del Señor, pero el Señor traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahora viene la invitación, el desafío a nuestra fe. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor Jesús puso en el trono a la gracia. Y esta gracia nos invita a alcanzar todo lo que necesitemos. Él abrió paso, hermano. Él abrió paso como hombre. Él abrió paso como hombre. Como hombre, como hemos visto, habíamos visto en la lección del siervo, como hombre le vamos a encontrar al Señor. Le vamos a ver en forma de hombre. Va a tener piernas y dice que le veremos cara a cara, hasta rostro va a tener. Y Él así, en esa condición, nos abrió paso. Nos abrió paso a su misma presencia. En Primera de Pedro, capítulo 3, en el verso 22. Primera de Pedro, capítulo 3, en el verso 22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios
y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Bueno, Él fue a ocupar en su resurrección este lugar de autoridad. Una vez que Él subió al cielo, Él está a la diestra de Dios. Y esto también hay una confusión, que muchos creen que Jesús está en su trono. No, Jesús todavía no está en su trono. Él está en el trono de su Padre, a la diestra del trono de Dios. Él tendrá su propio trono cuando Él sea declarado Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en su trono, allí estará sentada a su diestra, ¿quién? Nosotros, por la fe, la esposa. Pero hermano, nosotros tenemos que, porque muchas veces usted va a escuchar que dice, hay un coro que por ahí dice que sentado en su trono está el Señor Jesús, y no es así. Él está, dice la palabra, como Pedro aclara, dice, está a la diestra de Dios. Y en ese lugar, Él volvió a ocupar el lugar que tenía antes de la fundación del mundo, por lo cual están a Él sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ese lugar de autoridad Él tiene hoy. Por eso cuando el ángel entraba a Canaán, estaba ocupando un lugar de autoridad en la tierra que era de Jehová. Y por lo cual Israel tenía que ver que la batalla no era de ellos, era de Dios. Ellos iban a aprender a ocupar la autoridad que tenía el enviado de Dios, el ángel que iba delante de ellos. Y así es también con nosotros. Nosotros no tenemos autoridad, sino la autoridad que viene del Señor. Porque Él está sentado a la diestra de Dios, porque Él está ocupando ese lugar de autoridad, es que nosotros también tenemos autoridad sobre el mundo espiritual. Esa es la base. Y vamos a volver a leer en Efesios capítulo 1, en el verso 20. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué tremenda esta frase, la plenitud. Cómo me gusta el apóstol Pablo, qué manera de hablar, el Espíritu Santo dándole inspiración. Somos su plenitud. Y su plenitud, nosotros tenemos una plenitud que va desde la cabeza a nuestros pies. Esos somos nosotros. Y dice la palabra que sometió todas las cosas bajo sus pies. El creyente más nuevo está sobre el enemigo, sobre Satanás y sobre todo su ejército de demonios. Porque la palabra dice así. Por causa de que Él está sentado en un lugar de autoridad, lo que tenemos que nosotros es poder utilizar por la fe esta misma autoridad que es de Él. Por eso nosotros vamos aprendiendo, a medida que vamos creciendo, que somos uno con el Señor. A medida que nosotros vamos también aceptando su voluntad en nuestra vida, nosotros vamos haciendo uso de la autoridad que tenemos en Él. Dice la palabra, sujetados a Dios, dice. Sujetados. Y después reprender al diablo, dice. A medida que nosotros nos vamos sujetando a lo que Él es, vamos también tomando autoridad sobre el enemigo. Vamos creyendo nuestra posición en Él, sujetarnos como realmente lo que somos su esposa, la compañía novia. Bueno, así que vemos que qué hermoso. Jesús nos introdujo allí. Dice en Efesios capítulo 1, en el verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Allí está su plenitud. Él llenó todo.
En Él somos benditos. Y allí en Canaán estaba la plenitud de la bendición de Dios para Israel. Y allí también ellos tenían su bendición. ¿Y cuál era la seguridad de que ellos iban a recibir esa bendición? Es que el ángel iba a ir delante de ellos. El ángel no iba a ser derrotado al entrar en Canaán. Entonces Israel tampoco iba a caer derrotado. Pero ellos tenían que creer y sujetarse realmente al ángel. Él nos introduce a la tierra no en derrota. Él nos introduce victoriosos, libres y victoriosos. Entramos a los cielos, hermanos. Ninguno que está sentado en los lugares celestiales está sentado en derrota. Nuestra posición es una posición en Cristo, victoriosa, porque tenemos su vida en Él, en Cristo. Y Dios también esto lo había predicho. Vamos a ver en Zacarías, capítulo 2, en el verso 8. Zacarías, capítulo 2, en el verso 8. Como sabemos, Israel perdió este lugar. Ellos no pudieron tomar total posesión, como vamos a ver ahora más adelante, de este lugar. Dice Zacarías capítulo 2, verso 8 y verso 9, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Bueno, esto se va a dar realmente, ellos van a entrar, van a tomar una verdadera posesión de toda la tierra en el milenio, que está hablando de una escena milenial. Y dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará. Así va a ser Israel. Por un lado encontramos al enviado que será el Señor. Él los introducirá a la gloria. Ellos no van a poder alcanzar la gloria. Nosotros hemos alcanzado gloriosa riqueza y una posición gloriosa a través del enviado. Pero note que Israel no alcanzó la gloria aún, porque ellos no fueron tras el enviado cuando Él vino. Pero un día ellos van a recibir esta gloria. Y dice, tras la gloria me enviará Él a las naciones. Aún Israel va a seguir al enviado. Cuando nosotros entendemos esto, nosotros también nos transformamos en pequeños enviados. Porque el primer enviado es el Señor. Pero luego también nosotros somos enviados. Y hacemos también entrar a otros por la fe. Cristo es el enviado de Dios para introducir a Israel a la gloria que se le fue prometida. Y luego ellos introducirán a las naciones. Así va a ser el orden. Bueno, verso 21 dice, guárdate delante de Él y oye su voz. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Esta frase, no perdonará, más bien se refiere a no justificará nada de la rebelión del hombre. O sea, no justificará nada de la carne, de la rebelión que hay en el hombre. No estará de acuerdo en ese sentido. En el sentido de avalar la rebelión de Israel. El Señor va delante de nosotros, pero si nosotros no queremos seguirle, ¿qué puede hacer el Señor? Así es realmente con nosotros. Aún nosotros tenemos la vida de Cristo en nosotros. Pero si nosotros andamos en la carne, si nosotros andamos carnalmente, seguimos teniendo una vida victoriosa, una vida divina, una vida
A mí me gusta decir una vida conquistadora. Pero si nosotros no andamos en el poder de la vida nueva, hermano, no vamos a alcanzar nada. El Señor no va a realmente poder bendecirnos de tal forma como quiere, como es su propósito y su plan. Por eso dice en el verso 21, guárdate de él y oye su voz, no le seas rebelde. Tenemos que rendirnos a la vida nueva que está en nosotros. Y dice, la última frase dice, porque mi nombre está en él. Y esto es algo que Dios no dijo así por decir. Habíamos visto que el nombre es todo lo que la persona es. El nombre de una persona habla de lo que la persona es. Toda la virtud de la persona antes estaba en su nombre. Y especialmente hablando de nuestro Dios, parece que no alcanza con un solo nombre. ¿Cuántos títulos encontramos que tiene Dios? Porque un solo nombre no alcanza para decir lo que es Él. Y así vemos especialmente en nosotros también encontramos toda la virtud de Dios. En Cristo está toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios. Y eso tendría que ser suficiente para que nosotros nos rindamos al Señor. Porque en nosotros habita toda su plenitud, porque tenemos la vida de Cristo. Y en lo natural, nosotros no podemos separar a una persona de su nombre. Cuando hace muchos años por Facebook, bueno, hace no tantos años, hace unos años atrás, le encontré al hermano Willy. Y para mí él decía Guillermo, decía él. Y yo no me acordaba que se llamaba Guillermo. Yo me acordaba por el hermano Willy de allá de Monteverde. Y no podemos, vino el nombre del hermano y me acordé del rostro del hermano. Pero muchas veces nosotros, con nuestra manera de andar, nos separamos de lo que somos. Nos separamos de lo que llevamos dentro. Por eso una de las cosas que dice Dios, dice, porque mi nombre está en él. Dice. No se podía separar de lo que este ángel era. Y dice el verso 22, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Otra vez vemos la necesidad de tener un oído inclinado, porque dice, pero si en verdad oyere su voz. Ellos hasta ahora no habían querido oír la voz de Dios. En el capítulo 19, antes de darle la ley, dice, si oyeres mi voz, le dijo Dios. Así Dios le habló con tanta ternura, la voz de la gracia, la voz de la gracia. Sin embargo, Israel hasta ahora no había querido escuchar. Dice en Éxodo 19, en el verso 5, dice, ahora pues si diereis oído a mi voz. Y otra vez Dios le vuelve a decir lo mismo, tenía que volver a inclinar su oído, porque hasta ahora ellos no habían inclinado sus oídos. Si diereis oído a mi voz. Y esto nos habla de prestar atención para obedecer, de prestar atención. Dios habló, pero ellos no habían escuchado. Entonces, ya que Dios habló y no habían escuchado, ellos tenían que escuchar la voz del ángel. Ya Dios no iba a hablar más. El ángel dice que iba a hablar. Y así es hasta el día de hoy. Vamos a ver en Hebreos capítulo 1, dice en el versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios no habla más, pero Dios ha hablado al hombre a través
de Jesucristo. Y Dios sigue hablando a través del Señor. Bueno, ya que por medio de mi voz no escucha, como hablaba el hermano el otro día de la parábola, le voy a enviar a mi hijo, dice, porque a él le van a respetar. Pero tampoco el hombre hasta el día de hoy quiere escuchar la voz del ángel, del enviado de Dios. Es muy triste, hermano, porque el hombre no inclina su oído, y así también a veces nos pasa a nosotros. El oído, hermano, es lo primero. Simeón fue el que quedó cuando le mandaron a buscar a Benjamín. Es lo primero que Dios quiere tomar de una persona, el oído. Y esto es muy importante. Vamos a ver en Hebreos capítulo 3 en el versículo 8. Dice la palabra, vamos a ver desde el verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. El Señor está hablándonos. Qué gozo, hermano, que el Señor nos hable. ¿Qué le despertó a la Sulamita cuando estaba durmiendo? La voz del amado. Damos gracias al Señor. Mientras Dios nos habla, hay esperanza. Mientras el Señor habla, hay esperanza. Pero dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No endurezcáis, dice, vuestros corazones. Esta es nuestra parte. Pero Israel hasta el día de hoy tiene sus oídos cerrados, hablando ya del pueblo de Dios. En Mateo capítulo 13, en el versículo 15, Evangelio de Mateo capítulo 13, en el versículo 15. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, ha creado una capa gruesa. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. ¿Y cuál iba a ser el resultado? Dice, y yo los sane. Dios quiere obrar en la vida del hombre, pero tiene que tomar su oído. Por eso decimos que el avivamiento no viene, hermano, por tratar de encender la cosa. Dios toma nuestro oído. Y Dios no necesita tomar el oído de 1000. Dios no necesita de 500. Dios uno nomás. Jesús dijo, has abierto mis oídos. Y cuánto Él alcanzó para nosotros. Y así también es con los fieles en este tiempo. Uno, hermanos, sí. Nosotros vemos, a veces somos muchos, a veces somos más. Y algunos escuchan también y damos gracias a Dios. Pero no vaya a pensar que es para ser popular abrir los oídos. No. Alguno que otro va a poder oír la voz del Señor. Porque el enemigo está tratando, hermano, de cerrar los oídos. De que este mensaje no se propague, pero que haya alguno nomás. Bueno, eso ya es una victoria muy grande. Ahí comienza el avivamiento, por uno. En la antigüedad, en el tiempo de los jueces, todo el pueblo estaba, cada cual hacía lo que bien le parecía, pero Dios levantaba, ¿cuántos? Uno. Levantaba uno, para traer avivamiento a todo el pueblo. ¿Cuánto podemos ser utilizados por Dios, hermano? No demos por contado lo que estamos haciendo aquí. Te va a decir, no, pero a veces yo sé que estamos cansados, pero hermano, el Espíritu Santo está obrando. Esa obra no cesa en su corazón. Ahí va a estar Emmanuel. Dios estaba con su pueblo. Verso 23, y dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo. Solamente faltó mencionar el jerjeseo. 6 naciones aquí son mencionadas. Y así vemos que Dios le iba a enviar
Y dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de estas naciones. Y así es también con el Señor. El Señor nos llevó a un lugar donde hay otros que están viviendo antes. Ahí están ocupando ese lugar donde estamos sentados nosotros. Estamos sentados en los lugares celestiales. Pero ese lugar también está ocupado por Satanás. Y note que Israel no entró así. No entró a la guerra. Hubo muchas cosas que pasaron antes. Ellos aprendieron en el desierto, tenía que morir toda la vieja generación. Tenía que morir lo que representa es la carne. Y luego ellos iban a entrar para poder poseer, pero iban a tener que pelear con esas naciones. Pero la promesa dice, mi ángel irá delante de ti. Y así también es con nosotros, para poseer, hermano, una promesa, para dar un paso de fe, no vaya a pensar que va a ser fácil. Usted a veces piensa, bueno, si el Señor quiere, porque se va a acomodar todo, va a ser embajada, vamos a gastar menos nafta, y si no, apagamos el motor y vamos, porque así es del Señor. Pero nos encontramos que para avanzar en el camino del Señor hay oposición. Hay oposición. Pero también, hermano, aprendemos a reconocer que el Señor va delante de nosotros. Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Y Él va a abrir lo que esté cerrado, Él va a abrir. Pero nosotros no confiamos ya ni en nosotros mismos, ni confiamos en nadie, en la carne de nadie, confiamos en el Señor. Israel era llamado a confiar y apoyarse en su ángel. Y vemos que hasta dónde le acompañó el ángel, hasta dónde le acompañó, ¿no? Realmente no le dejó. Y dice, podemos leer hasta el verso 30, verso 24 hasta el verso 30. Y dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas Jehová vuestro Dios, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo el pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Bueno, así que vemos cómo Dios iba a hacer. Pero Dios también les advierte de la idolatría que iba a haber en esas naciones. Dicen, no te inclinarás a sus dioses. Canaán era un lugar que estaba lleno de idolatría. Y note lo que le dice Dios. Ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Y esto es también un consejo para nosotros que debemos hacer con la idolatría. Cuando a veces un hermano se convierte, una persona se convierte al Señor y tiene ahí sus santos. No debemos presionar a nada. Pero bueno, justamente esta semana recibió el Señor una familia en Lomas. Y todo devoto del Gauchito Gil. Y ya el que les había hablado,
ya había entregado su altar del Gauchito Gil. Y fue y le habló a esta familia que era amigo de él y aceptaron todo al Señor. Y bueno, y cuando usted ve que está con eso, no debe tirar, hay que destruir. Porque si usted tira, va otro, junta y lleva y sigue la línea de idolatría con otro nomás. Y así, hermano, podemos aprender de esto, podemos aprender. El único Dios que ellos tenían iba a ser Jehová. Y ellos iban a poder gozar de su Dios, para poder gozar sin ningún tropiezo de su Dios y de sus bendiciones en Canaán. Deuteronomio, vamos a ver capítulo 7, en el verso 16. Deuteronomio capítulo 7, en el verso 16. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. La idolatría es un tropiezo y hay muchas formas, muchas maneras de idolatría. Todo lo que ocupa el lugar de Dios es una idolatría y es un tropiezo para el creyente, para correr la carrera. Bueno, en el verso 29 dice, no los echaré delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Esta es la sabiduría de Dios. Esta es la sabiduría de Dios. No dice en un año. Y así esto nos habla de cómo es la vida espiritual. La vida espiritual no es de un día para el otro, es progresiva. Vamos venciendo hasta ser más que vencedores. Vamos venciendo de a poco. No llegamos a ser espirituales en poco tiempo, ni tampoco nuestro sentido terrenal de las cosas se va de un día para el otro. No. Poco a poco va menguando el deseo por las cosas naturales. Porque si no sería contraproducente. Muchos dicen, yo me voy a separar, yo conocí al Señor y ahora me separo de todo lo que hay en el mundo, pero no tiene el crecimiento aún, quizás tiene fe y un tiempo va a llegar a ser, pero después no le va a alcanzar la fe para seguir, necesita más crecimiento. Pero si quiere seguir haciendo, lo que va a hacer es que las fieras del campo nomás se multipliquen, porque va despojando a su viejo hombre de todo lo que anhela, pero no lo hace por espiritual, lo hace por religioso. Y si bien ahora las naciones ya no van a estar, pero se va a levantar otro frente, las fieras, la religiosidad. Y en esto todo vemos cómo Dios con sabiduría obró con este pueblo. Bueno, verso 31. Dice, y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos. Fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos. Ese es el mar Mediterráneo o el mar grande. Y desde el desierto hasta el Éufrates. Porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás delante de ti. Bueno, aquí encontramos los verdaderos límites de la tierra de Canaán. Note que es mucho más de lo que alguna vez Israel alcanzó. Porque abarca toda la península de Sinaí, desde el Mar Rojo, dice. Acuérdense que el Mar Rojo habíamos visto que era un límite que cruzaba el mar de la ira de Dios. Ese mar era un límite donde el pueblo de Dios, por causa de la sangre, pasó en seco. Bueno, allí empezaba el límite y llegaba hasta el Éufrates.
Y esto lo que nosotros vemos es que nunca Israel llegó a tomar toda esta porción de tierra. Ni en los mejores tiempos de David y Salomón, Israel llegó a tomar. El mejor tiempo fue el de David, pero ya en el tiempo de Salomón vino la debacle espiritual y empezaron a perder también el lugar. Pero esto va a ser así, ellos van a alcanzar este territorio recién otra vez en el reino milenial. En el reino milenial ellos van a tomar este vasto territorio. Israel va a estar en el lugar preparado por la mano de Dios. O sea que esto va a tener un cumplimiento efectivo en el milenio. Verso 32 en adelante. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Bueno, así Dios había enseñado. Vamos a tomar un pequeño recreo y luego vamos a continuar. La lucha no podrá el cristiano que quiere heredar espíritus de maldad, combatiendo están contra aquellos que aman la palabra de verdad, que es un arma letal porque viene de Dios. Solamente se puede ganar la pelea contra el ofensor con la armadura de Dios. Infalible es la fe, no conoce derrotas. La victoria personal, paradigma será en la nueva creación. La palabra y la oración, armas de Dios, las usan santos de hoy, como lo hicieron ya vencedores de ayer. El que conoce la verdad ante un enemigo espiritual. Con la armadura de Dios, cuyo eje es la fe, imposible es perder. Sobre la ayuda de Dios solo resta esperar cómo y cuándo lo hará. Solo vencerá el corredor. Es la hora 22. Según las armas de Dios, ejerciendo la fe, sin lidiar carnalmente, la verdad protegerá al que fuerza buscó, en Efesios 6:10. En todo tiempo y manera es importante luchar según las armas de Dios, las que usaron también vencedores de ayer. Según las armas de Dios, las que usaron también vencedores de ayer.